Herramientas para la prevención de la vulneración de los derechos desde la perspectiva de la autoprotección. Los niños y adolescentes se ven expuestos a diversos riesgos que amenazan su supervivencia, bienestar y desarrollo, y que además pueden dejarles secuelas físicas y psicológicas y afectar el goce pleno de sus derechos. Estos riesgos pueden ser lesiones físicas no intencionadas como accidentes o asuntos de mayor gravedad como situaciones de violencia, explotación, discriminación, eh, adicciones o negligencias en la familia, en la escuela, en su comunidad. Esto es donde antecede su vida cotidiana. A menudo nos preguntamos si las niñas y los niños tienen riesgos. Claro que sí. Los riesgos se ven relacionados con la edad, el género, la pertenencia a un grupo étnico y la condición física o social. También se ve relacionada con las características de la familia o el lugar donde vive. Y algunos riesgos que se pueden observar es cuando los niños pasan largos periodos de tiempo solos, también cuando pertenecen a una comunidad indígena. Un riesgo podría ser también vivir en una calle de gran tráfico vehicular o, por ejemplo, cuando viven en el campo, aquellos niños que tienen que caminar unos trayectos muy largos y en ocasiones lo hacen solos, allí se está generando un riesgo también. Otro de los riesgos es crecer en sectores de alta pobreza o también de riqueza o de conflicto armado o también en zonas de alto riesgo geológico y uno de los más importantes que creería yo es pertenecer a una familia disfuncional. Eh, Esto conlleva pues como a los riesgos, a los diferentes riesgos que podrían tener los niños. En este caso, podríamos decir que los padres, los docentes y líderes comunitarios, institucionales, debemos de aprender a identificar este tipo de riesgos para así poder enseñarle a los niños de qué manera se pueden defender y se pueden proteger, se pueden autoproteger en la medida que vayan surgiendo este tipo de riesgos en su cotidianidad. ¿Por qué es importante la autoprotección? Los adultos son responsables de la protección de los niños y las niñas bajo su cuidado. Para protegerlos deben conocer y reconocer riesgos en sus entornos y actuar para prevenirlos. Aquí es muy importante que se pueda empoderar a los niños y a las niñas hacia su autoprotección. Esto ayudaría en gran medida pues, a mitigar los riesgos que afrontan sin hacerlos responsables de su propia protección y sin eximir al adulto de su responsabilidad también. Es importante que el niño sepa de qué manera cuidarse, pero eso no indica que no deban de tener al adulto que los deba estar también protegiendo. El hecho de que nosotros les enseñemos autoprotección, autocuidado, no quiere decir que ahí termina la responsabilidad del adulto. El adulto siempre juega un papel muy importante en estas situaciones porque es el que a menudo podría estar identificando el riesgo en el que se encuentra expuesto el menor. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la autoprotección. Vamos a identificar como ese concepto de autoprotección. Quiere decir, esto quiere decir que los niños y adolescentes, en la medida de las posibilidades de su desarrollo, de acuerdo a su edad y a su capacidad de comprensión, pueden con el acompañamiento del adulto responsable identificar los riesgos que tienen en su familia, comunidad, escuela o territorio. Es importante que si el niño los ha de aprender, que sea
el adulto responsable que le enseñe que le enseñe a identificar cuáles serían esos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, los niños se podrían encontrar con riesgos como de accidentes, vulneración de sus derechos. Para eso es importante que el niño sepa cuáles son sus derechos y de qué manera se pueden llegar a vulnerar los derechos, perdón, pues para que él pueda identificar el riesgo cuando se le presente. También tenemos riesgos de origen natural, en este caso es, por decir, un sismo, un deslizamiento, este tipo de situaciones. Entonces, saber, enseñarle al niño cuando estas situaciones ocurran, de qué manera se puede proteger. Tenemos las inundaciones también, tenemos los riesgos sociales, tenemos el maltrato, el abuso y la explotación sexual. Eso es algo de lo que más los niños hoy en día están expuestos a estos riesgos. Entonces, enseñarles a identificarlos es importante. El trabajo infantil es, eh, vendrían siendo vendrían siendo pues como esos riesgos como latentes en los que están los niños también. Y en el caso de los chicos más grandes también está lo que es el reclutamiento eh, por grupos ilegales. Estos es saber identificar también y enseñarle a los chicos a no a identificar las personas que no podrían ser eh, personas que quisieran protegernos, sino que al contrario quieren hacernos un daño. ¿Cómo promover la autoprotección? Promover la autoprotección en la niñez requiere que se considere la etapa de desarrollo por la que se atraviesa, teniendo en cuenta las capacidades y las necesidades, así como las distintas vulnerabilidades de sus derechos y los distintos riesgos a los que pueden estar expuestos. Ahora presentaré algunos aspectos a tener en cuenta. Se dice que se debe considerar la edad de los niños y las niñas y sus capacidades. Ahí cuando hablamos de capacidades estamos hablando como de las capacidades de comprensión de la información que se le pueda brindar al niño para que aprenda todo lo relacionado con el autocuidado. También promover en ellos el conocimiento sobre sus derechos y que se reconozcan como sujetos de los mismos. Dice que es importante que a medida que el niño vaya reconociendo sus derechos, sepa quiénes son los responsables de garantizárselos, también que el niño pueda reconocer cuáles son esas posibles vulneraciones a las cuales se puede ver sometido. Es importante que se le enseñe también cómo actuar, cómo debe actuar frente a una vulnerabilidad de los derechos y también a quién debe recurrir o a quiénes debe recurrir. Dice que es importante también que al niño se le brinde un ambiente de confianza y de seguridad para que recurran a los adultos en caso de algún evento, ¿sí? La confianza forma un papel importante en esta enseñanza de autocuidado y de autoprotección porque de ello depende que el niño se suelte y comunique aquello que le sucede. También es importante que se acompañe al menor en el conocimiento de todos los posibles riesgos presentes en su entorno. En algunas ocasiones hay que enseñarle a los niños cuáles son las medidas que debe tomar cuando va a cruzar una calle, en el caso dado de que se pueda perder en un centro comercial, ¿sí? A quiénes se debe dirigir. Es importante que ahí al niño se le enseñe los nombres completos de cada uno de los padres, el nombre completo del niño, si dependiendo de la edad en la que se encuentre se puede aprender el número telefónico de alguno de sus padres. Es importante esto también, pues porque esto va a ayudar a que el niño pueda regresar al hogar en un caso dado de que se llegue a perder en un centro comercial. También importante ahí que se le explique al niño la importancia de no hablar con personas desconocidas,
de no recibirle ningún regalo, ningún detalle a personas desconocidas que no formen parte del vínculo familiar más cercano. Eso es importante. También nos dice que fomentar el desarrollo de habilidades para la vida en la cotidianidad, como la gestión de las emociones, ¿cierto? Ahí es importante esa parte como la empatía que el niño debe tener, como ponerse en el lugar del otro en algún momento en que se llegue a dar cuenta, porque no solamente le puede pasar a cierto niño, le puede estar pasando a un compañero del jardín y este niño poderse sensibilizar frente a la situación que está viviendo su compañero, y eso es algo muy importante que el niño lo pueda aprender también. La empatía juega un papel muy importante en las relaciones sociales. Cómo desarrollar en los niños habilidades de autoprotección que les sirvan para la vida. Las habilidades para la vida se desarrollan primordialmente con el ejemplo e interacción con la familia y adultos cercanos. En la vida diaria, también en la escuela y en el barrio, se pueden propiciar espacios de aprendizaje en los que específicamente se promuevan estas habilidades. Ahora vamos a evidenciar algunas de las habilidades con las que los niños pueden aprender mucho más sobre autoprotección. Entonces tenemos la autoprotección y la naturaleza. Aquí nos hablan en cuanto a los riesgos de origen natural y los causados por el hombre. Dice que es necesario que los niños y adolescentes participen en su comunidad y en su escuela en el conocimiento básico de los riesgos que pueden poner en peligro la vida y el bienestar de todos. Eh, Podemos dar de pronto como ejemplo que desde las casas o desde las instituciones se realicen planes de gestión del riesgo y en prevención. Algunos ejemplos que podemos dar puede ser cuidar de las cuencas, arborizar, saber cómo actuar en caso de emergencia o de desastre, a qué institución se puede recurrir también cuando sucede una situación similar. Tenemos la autoprotección y la cultura. Nos dice también aquí que el acompañamiento para aprender a respetar las diferencias y particularidades propias de cada persona, así como la valoración de la diversidad cultural, las tradiciones y costumbres. Es necesario el acompañamiento para la gestión de conciencia crítica de las desigualdades que viven los grupos étnicos, y también vemos aquí como eh, que esto posibilita valorar su propia cultura y luchar contra la discriminación y exclusión. Es que el niño aprenda a identificar este tipo de situaciones y que aprenda a aceptar al otro tal como es importante también que se les enseñe a los niños. Tenemos la autoprotección y el cuerpo. Aquí juega un papel muy importante también porque el cuerpo se debe amar. Esto le debemos enseñar a los niños, que el cuerpo se debe amar, respetar y proteger, pero este puede ser objeto también de discriminación y exclusión, eh, porque puede suceder por la obesidad, por el color de la piel, por los cuidados y hábitos relacionados con la clase social. Ahí vemos también, eso es muy importante. Allí debemos explicar y vivenciar el cuerpo como un territorio que constituye factores de autoprotección, lo cual implica trascender en el concepto biológico. Entonces ahí ya es muy importante que enseñemos al niño también a conocer y aceptar su cuerpo tal como se le presenta en el momento. La autoprotección y el género. Otra herramienta de autoprotección se relaciona con la generación de sentido crítico y reflexivo sobre el género. Este se entiende como las interpretaciones sociales y culturales sobre el sexo biológico, aquello que se considera femenino y masculino. Aquí también lo vemos como los roles y las relaciones entre los sexos,
Eh, es decir, se viabiliza las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres y el modo en que el género puede afectar la vida y las oportunidades, pues tanto de hombres como de mujeres. Les voy a dar un ejemplo de algunas comunidades. En algunas comunidades las niñas no acceden pues, a la educación porque deben asumir labores domésticas, ¿cierto? Y los niños abandonan en algunos casos los niños abandonan la escuela para trabajar y, y aportar económicamente a las familias. Esto hace que se vulneren, porque pues si estas familias lo permiten, pues hace que se vulneren algunos de sus derechos. eh, y el más notable ahí vendría siendo el derecho a la educación, que pues no se le está garantizando a estos niños. Eh, la autoprotección y la participación. La participación debe ser considerada un medio y un fin. Los niños y adolescentes deben aprender a participar de manera responsable, para lo que deben ser escuchados sobre los riesgos que los afectan. ¿Sí? Es muy importante esto. Uno de los más importantes principios y derechos que favorecen la autoprotección eh, es la participación, ya que reconoce a los niños y adolescentes como ciudadanos capaces de promover soluciones, también de opinar, de debatir y cuestionar, así como de participar y adoptar o aportar al cambio. El abuso sexual infantil afecta a niños, niñas y adolescentes de todas las edades y de todos los estratos socioeconómicos. Te queremos enseñar algunas estrategias para prevenirlo. Escúchalos. Autocuidado. Enséñales cómo se llaman sus partes íntimas y diles que ningún adulto las puede tocar ni obligarlos a que se las muestre. Si conocen su cuerpo, lo harán respetar. Relación de confianza. Respétalos, conversa y juega con los niños. Oriéntalos cuando se enfrenten a situaciones desconocidas. Si se sienten amados, confiarán en ti. Límites. Explícales que tienen derecho a decir no cuando intentan obligarlos a dar un beso, un abrazo o una caricia. Nadie puede tocar sus partes íntimas sin importar si son personas de la familia o no. Cero secretos. Diles que no tienen que guardar ningún secreto a nadie y que siempre deben expresar cómo se sienten. Esa es la estrategia del abusador. Dormir solos. Los niños nunca deben dormir con adolescentes o con adultos sin importar si son familia o no. En el 92% de los casos de abuso sexual infantil, el abusador es un integrante de la familia. Redes sociales. Acompaña el buen uso del Internet y de las herramientas digitales. En las redes existen riesgos de ciberacoso, pornografía, extorsión y explotación sexual y comercial. Entorno seguro. Ten claro quiénes son tus vecinos y amigos. Nunca dejes a los niños solos y evita que vayan sin compañía a la escuela, al parque y a la tienda. Si están contigo, estarán más protegidos. Revisa siempre. Revisa con frecuencia su ropa, su cuerpo y su estado de ánimo. Debes estar atento a cualquier señal de riesgo. Si saben que son importantes, su autoestima se fortalecerá. Cuidado con los regalos. Enséñale a los niños a no recibir dulces, bebidas, sustancias desconocidas, juguetes o regalos de personas que quieran que a cambio hagan algo que los hace sentir mal. Es importante que aprendan los límites para relacionarse con las personas. Habla del tema en casa. Aprovecha los espacios que compartes en familia para hablar de la importancia de prevenir el abuso. Es importante que todos sepan que al interior de la familia hay personas que protegen y están atentas al cuidado de los niños. Línea social. Si conoces algún niño en riesgo, llama de inmediato al 123 y solicita que te comuniquen con la línea social. No permitas que el abuso sexual infantil llegue a tu familia. Prevenir es responsabilidad de todos.
Alcaldía de Medellín.